Increíble revelación, mujer toma maletas y descubre un secreto transformador de un CEO exitoso. La vida de Valeria siempre había estado marcada por una serie de decisiones que la habían llevado a un callejón sin salida. A sus 35 años, madre soltera de Sofía, sentía que cada día era un eco de la lucha anterior, atrapada en un trabajo que no valoraba su esfuerzo. En un barrio humilde de México, su pequeño apartamento estaba lleno de recuerdos de su infancia, objetos que cada día le recordaban la ausencia y el abandono. Mientras su hija soñaba con la universidad, Valeria sentía la presión de la precariedad económica aplastarla. La vida se había convertido en una rutina monótona de pagos y sacrificios. Un día, un mensaje inesperado de su padre, un hombre que la había dejado hace años, llegó a su teléfono. «Quiero hablar contigo», decía. Valeria sintió una mezcla de rabia y confusión. La furia que una vez alimentó su desprecio se entrelazó con el deseo de respuestas. «¿Por qué ahora?», pensó, mientras empacaba unas maletas. Emocionalmente agotada, se embarcó en un viaje hacia el pasado. La ciudad donde creció la recibió con un abrazo frío. Los mismos edificios agrietados, las calles polvorientas. Todo parecía igual, excepto ella. Durante un paseo por el parque, se topó accidentalmente con Roberto, su viejo compañero de universidad, ahora un CEO exitoso. Mientras conversaban, los recuerdos de sus días compartidos en aulas y sueños rotos emergieron. Pero en sus ojos había algo más, la sombra de la culpa. Roberto, a pesar de sus logros, hablaba en susurros sobre la explotación laboral en su empresa. La impunidad tras su éxito la revolvió. Valeria comenzó a sentir una mezcla de admiración y resentimiento. ¿Cómo podía un hombre que conocía su historia olvidarse de la lucha de aquellos que trabajaban bajo su mando? A cada palabra de él, su corazón se contraía, creando un conflicto interno abrumador. ¿Soy yo la que está equivocada?, se preguntaba mientras su mente giraba con dudas. Con cada encuentro, Valeria se adentraba en nuevas revelaciones sobre el sacrificio de sus padres y las injusticias laborales. Las historias de sus abuelos y de sus luchas internas resonaban en su pecho. Se sintió llevada a un dilema moral. ¿Debería aceptar su situación, seguir adelante y resignarse a vivir a la sombra de los que han tenido éxito? ¿O debería luchar para cambiar esas dinámicas, no solo para ella, sino para otros como ella? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia la consumía, cada vez más empañada por los ecos de las palabras de Roberto. ¿Qué significa realmente tener éxito si no luchas por los que vienen detrás de ti? Valeria se encontró en una encrucijada emocional. Su respiración irregular marcaba el compás del conflicto que vivía. Su mente acelerada la empujaba a confrontar no solo a Roberto, sino también los fantasmas de su pasado. En un momento de máxima tensión, Valeria se enfrentó a él, la ira y la tristeza fusionándose dentro de ella. ¿Eres realmente exitoso si pasas por alto el sufrimiento de los demás? Lo desafió, sintiendo que su voz resonaba con cada injusticia que había acumulado. En ese instante, el futuro de ambos parecía pendular en el aire, atrapados entre sus decisiones. Mientras su lucha interna culminaba en una pregunta que retumbaba, ¿elegiría el perdón y la resignación? ¿O se levantaría en busca de justicia y cambio? La historia estaba lejos de su resolución, pero su determinación la impulsaba a continuar, dejando la incertidumbre como telón de fondo. Valeria regresó a su apartamento en la ciudad con una sensación nueva, una mezcla de rabia y determinación. Los ecos de sus conversaciones con Roberto resonaban en su mente, y cada vez que su pensamiento se desviaba hacia el pasado, una chispa de indignación despertaba en su interior. Se miró al espejo y comenzó a cuestionarse, ¿cuándo dejé de pelear por mí misma? Esa pregunta se volvió repetitiva, como un mantra que necesitaba ser escuchado. A pesar de la presión financiera que representaba, decidió que debía hacer un cambio en su vida. Sus noches ya no serían solo un desfile de preocupaciones, sino también de planes. En una de esas noches, mientras Sofía dormía,
Valeria sacó un cuaderno viejo y un bolígrafo, y empezó a anotar ideas. El primer paso en su hoja se titulaba Mis habilidades ocultas. Recordó su interés por el diseño gráfico, un talento que había dejado de lado por la necesidad de conseguir un trabajo que la mantuviera a flote. Voy a retomar el diseño, se dijo a sí misma, sintiendo que el aire que la rodeaba se volvía más ligero. Durante días, se sumergió en tutoriales en línea, redescubriendo la pasión que había sentido años atrás. Cada diseño completado era una pequeña victoria contra la pasividad que había decidido dejar atrás. La urgencia de su situación económica se convertía en un impulso que valía la pena aprovechar. Pero, al mismo tiempo, Valeria no podía ignorar el papel que Roberto había interpretado en su vida. La sombra de lo que él representaba la seguía, como un recordatorio de lo que podría lograr si estaba dispuesta a desafiarlo. En una semana, desarrolló un portafolio rudimentario y decidió crear una cuenta en redes sociales para mostrar su trabajo. Era un acto de valentía, un paso hacia el exterior después de años de encierro. Ella sabía que era arriesgado, el miedo al juicio de los demás la acechaba, pero también lo hacía el deseo de libertad. Con cada publicación, la respuesta era abrumadoramente positiva. Otros veían lo que ella había logrado y eso la alentó a seguir adelante. Sin embargo, el camino hacia su crecimiento no fue lineal. Había días en los que la incertidumbre la apretaba, y el eco de las frases de Roberto asomaban en sus pensamientos: el éxito no tiene sentido si no es compartido. Esa idea la llevó a reflexionar sobre su nuevo camino. ¿Podía realmente convertirse en una diseñadora de éxito si al mismo tiempo no luchaba por la justicia que tanto le había dolido hacer callar en el pasado? Esos dilemas la mantenían despierta cada noche. Una tarde, mientras revisaba mensajes en su cuenta, un comentario la sorprendió. Un seguidor mencionó un proyecto de diseño para una marca social que apoyaba a mujeres en situaciones similares a la suya. La idea de trabajar con otros, de crear algo significativo, le hizo palpitar el corazón. ¿Sería esta la oportunidad para llevar su nuevo propósito hacia un espacio más amplio? Sin darse cuenta, su vida se estaba tornando en un ciclo de propuestas y posibilidades que no había imaginado un par de semanas atrás. Cada día se sentía más empoderada, pero aún así, un nudo en su estómago le recordaba que debía enfrentar a Roberto de nuevo. Era el momento de confrontar no solo su éxito, sino su moralidad, cuestionando lo que significaba ser jefe en un mundo que estaba lleno de desigualdad. Mientras se preparaba para buscar una reunión con él, una idea le surgió: no solo le hablaré de mi nuevo camino, también le exigiré responsabilidad. Esta certeza la llenó de adrenalina. Había llegado el momento de desafiar al hombre que había simbolizado tanto sus dudas como sus aspiraciones. El camino se alzaba ante ella, lleno de incertidumbres, pero también de posibilidades. Las decisiones que tomaría en esos nuevos encuentros la llevarían a un precipicio del que no había retorno. Valeria se miró de nuevo en el espejo, y ahora, en lugar de incertidumbre, vio reflejada a una mujer decidida, lista para plantear preguntas difíciles y reclamar su lugar. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para hacer justicia en un mundo que tanto lo necesitaba? El día de la reunión llegó y Valeria se sintió dividida entre el nerviosismo y una confianza recién descubierta. Se sentó frente a su computadora, revisando una y otra vez los puntos que quería abordar con Roberto. Sabía que no se trataba solo de lo que diría, sino de cómo lo diría. En una simple conversación, confrontaría a un hombre que había sido parte de su vida, y que en su mente se había convertido en una representación de sus miedos. Mientras el reloj avanzaba, sintió que las palabras se agolpaban en su mente, como si cada una llevase el peso de años de silenciado. Repasó su portafolio, los comentarios alentadores que había recibido, y recordó el propósito que ahora comenzaba a definir su camino. En un arranque de motivación, escribió en un post-it la frase que la había impulsado a emprender: soy más que mis dudas. Cuando finalmente entró en la sala de reuniones, la atmósfera era tensa. Roberto la miró desde su posición, un aire de superioridad marcando su expresión. Sin embargo, hoy Valeria no se dejaría intimidar. Se sentó frente a él con la cabeza alta, recordando que su voz tenía tanto peso como la de él, a pesar de la balanza previamente inclinada a su favor. Comenzó a hablar de su nuevo proyecto, cómo había redescubierto su pasión y las oportunidades que se habían abierto ante ella. Cuando finalmente tocó el tema de su responsabilidad como líder, la mirada de Roberto cambió. La sorpresa se evidenció en su rostro, pero no retrocedió. Valeria lo observó,
esperando su reacción, que llegó en forma de condescendencia. Ya no era la joven impresionable que una vez había sido. Valeria, es admirable que quieras involucrarte en esos temas, pero el éxito se construye en cifras, en resultados concretos, dijo Roberto, tratando de minimizar su esfuerzo. Pero esas palabras, lejos de desalentarlo, encendieron aún más la llama dentro de ella. No podía permitir que su validación dependiera de su perspectiva. No solo se trata de eso, se atrevió a responder. El éxito también puede medirse en el impacto que tenemos en las vidas de las personas. Convertir la empatía en acción es algo que, creo, deberías considerar en tu rol. No todo es balance de cuentas. Las historias detrás de cada número importan. La voz de Valeria resonó con la firmeza que no sabía que poseía. Era un desafío directo, un acto de rebeldía contra lo que una vez había aceptado como verdad. Su corazón latía fuertemente al darse cuenta de que estaba demandando no solo reconocimiento, sino un cambio en una estructura que la había sofocado. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, Roberto dejó de jugar a la defensiva. Sus palabras comenzaron a fluir de manera segura, cargadas de poder. Esa es una visión romántica, Valeria, comenzó, y por un segundo, un nudo de preocupación se formó en el estómago de Valeria. Pero al final del día, este es un juego de supervivencia, y solo los fuertes prosperarán. Y allí estaba, la sombra de su antiguo jefe, asomándose entre las frases sin que Valeria lo permitiera. Sin embargo, en lugar de retroceder, su indignación creció a medida que comprendía que era un reflejo de todo lo que había estado encontrando. Quizás esas palabras estaban diseñadas para intimidarla, pero también era una oportunidad para reafirmar su compromiso. La conversación se tornó tensa, y Valeria sintió que el conflicto interno la invadía. No solo luchaba por su futuro profesional, sino por el valor de lo que representaba, la lucha por su lugar en un mundo que constantemente ignoraba. Al salir de la reunión, una sensación de triunfo la envolvió. Había empezado a tomar las riendas de su vida, en lugar de permitir que los demás decidieran por ella. Ya no se trataba solo de ser madre, diseñadora o empleada. Era una mujer en plena reclamación de su voz. Pero cuando pensó que todo había terminado, un mensaje de su cuenta dejó su mente en alerta. Una invitación para presentar su portafolio a una exposición local de diseño emergente. Aquello podría ser el trampolín que había estado esperando, pero la decisión de aceptar requeriría comprometerse aún más con su nuevo propósito. ¿Sería capaz de dar ese paso, y más importante aún, podría enfrentar las implicaciones de una mayor visibilidad en un mundo que aún creía que no tenía su lugar? El camino hacia su transformación era más desafiante de lo que había imaginado, pero ahora había una chispa en su interior que no se apagaría fácilmente. Valeria sabía que cada nueva decisión la acercaba más a la mujer que había precedido que nunca podría ser. Valeria miró la notificación en su teléfono. Exposición local de diseño emergente. La frase resonó en su mente como un eco persistente. Era más que una simple invitación, era una validación externa de su esfuerzo y su búsqueda por la autenticidad. Pero con cada latido de emoción emergía una oleada de dudas. La parte de ella que todavía escuchaba la voz de Roberto susurrando, solo los fuertes prosperarán. Se levantó de la mesa, su mirada se dirigió hacia el horizonte, y un torbellino de pensamientos la azotó. De un lado, la posibilidad de exhibir su trabajo y ser reconocida por ello, del otro, el miedo a ser juzgada. La visión de formar parte de algo más grande empezaba a aterrizar, pero la magnitud de ese paso la paralizaba. La exposición no solo representaba su viaje profesional, sino también su camino hacia la afirmación personal. ¿Estaba lista para enfrentarlo? Se sentó en el sofá, respirando profundo, sintiendo la presión de su entorno. Las paredes de su hogar parecían cerrarse. El espacio familiar que siempre le brindó seguridad ahora le recordaba las limitaciones que había sentido. Ella sabía que la comodidad podría ser un enemigo más sutil que la confrontación directa. Cada vez que se creaba un espacio seguro, era también un lugar donde el miedo podía crecer. Valeria usó su teléfono para fijar un recordatorio en su calendario, reflexionar sobre la exposición. La noche avanzó y, tras varias horas de contemplación, decidió que no podía dejar pasar esta oportunidad. Sin embargo, antes de comprometerse, necesitaba hacer algo más. Una nueva visita a su portafolio que ahora le parecía más crucial que nunca. Se sentó frente a su computadora, revisando cada diseño, buscando una nueva perspectiva.
Cada pieza que veía era un reflejo de su evolución, de sus deseos más sinceros, y recogía la esencia de su viaje en este mundo que había reclamado como propio. Con el avance de la revisión, un concepto se fue definiendo en su mente: hacer visible lo invisible. Comenzó a escribir notas para su presentación, escaneando su alma en busca de la honestidad que siempre había anhelado. De repente, una pregunta emergente la sacudió: ¿cómo presentar no solo su trabajo, sino también el proceso que la llevó a crear? La idea de contar su historia la emocionó y espantó al mismo tiempo. Pero comprendió que esa era la verdadera esencia del diseño que quería proyectar: su viaje personal. La semana siguiente fue una mezcla de emociones. Todo lo que había aprendido se sumaba con la experiencia anterior, creando un espacio en su mente donde la valentía comenzaba a florecer. Se encontraba en la búsqueda de un equilibrio: el Valeria profesional que se enfrentaba al mundo corporativo y la mujer que quería resurgir. Mientras los días se acercaban a la fecha de la exposición, recibió un mensaje inesperado de una antigua colega: he visto tu trabajo, Valeria, y creo que te está llevando a un lugar emocionante. ¿Te gustaría colaborar en algo? Esa pregunta, aunque abierta, echó chispas a su creatividad y conectó las piezas de un rompecabezas que aún no entendía del todo. Podía ser la puerta a nuevas conexiones y una forma de salir de esa burbuja de incertidumbre. Con el pulso acelerado, le respondió inmediatamente. El compromiso con su crecimiento personal y profesional estaba en juego. Necesitaba ser más audaz, más visible. Había llegado el momento de enfrentar no solo al pasado que había intentado dejar atrás, sino también desarrollar el futuro que deseaba. Horas después, apuró las últimas teclas de su presentación, cada palabra cuidadosamente elegida para construir el puente entre su presente y su futuro encarado con determinación. Quería que todos supieran que detrás de cada diseño había un ser humano con sueños, batallas y aprendizajes. Cambió instantáneamente el enfoque de su mente: no se trata solo de mostrar una colección. Se trata de compartir una historia que revele la esencia del ser humano detrás del trabajo. Con el paso de los días, Valeria no solo presentaría su portafolio, sino que haría pública su vulnerabilidad al mundo. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha, el antiguo resquemor de ser juzgada hizo su aparición, y su mente se llenó de preguntas esenciales: ¿evolucionaría hacia la aceptación o se sumergiría de nuevo en el temor al rechazo? Valeria miró de nuevo hacia el horizonte, sintiendo que la historia apenas comenzaba. La invitación a la exposición era solo una parte de lo que le esperaba. ¿Cuál sería la reacción de quienes la conocían y de quienes no? Estaba lista para pelear por su lugar, pero cada paso hacia adelante era un misterioso camino que la llevaría a descubrir no solo su trabajo, sino también partes ocultas de sí misma que estaba ansiosa por revelar. Valeria se despertó esa mañana con una mezcla de nervios y entusiasmo. El día de la exposición se acercaba, y su mente seguía procesando las ideas que había plasmado en su presentación. Sabía que cada palabra, cada imagen, era un reflejo de su evolución personal y profesional. Sin embargo, la incertidumbre sobre la recepción de su trabajo comenzaba a pesar cada vez más. Mientras se preparaba, una decisión la invadió: no solo presentaría su portafolio, sino que también un fragmento más profundo de ella misma. Sentía que estaba en un punto de quiebre: la exposición era su oportunidad para desafiar las voces interiores que tantas veces habían limitado su ambición. Con cada prenda que se ponía, visualizaba la imagen de una Valeria fuerte, decidida a reivindicar su lugar en el mundo del diseño. Con cada paso que daba hacia el lugar de la exposición, una parte de ella se sentía atraída por el retroceso. Los recuerdos de las críticas y de la incertidumbre que había enfrentado con Roberto se dibujaban en su mente. Pero la llamada de su colega había insuflado en ella una chispa de energía, una promesa de crecimiento. Se concentró en el porqué de su decisión de participar: no era solo por ser reconocida, sino por ser fiel a sí misma. Al llegar, se dio cuenta de que el ambiente era tan vibrante como intimidante. Los espacios de diseño emergente estaban repletos de creatividad, pero también de juicios silenciosos. Las sonrisas de otros diseñadores, la curiosidad en los rostros de los espectadores, y la coincidencia de sus propias inseguridades se convirtieron en una danza caótica en su mente. Valeria tomó una respiración profunda mientras el momento se tornaba real. Sus manos temblaban ligeramente al colocar sus diseños en la pared frente a ella. El proceso de exhibir no solo su trabajo, sino también el esfuerzo detrás de él, quería que resonara con los demás. La idea de hacer visible lo invisible se transformaba en su mantra, una guía.
Mientras organizaba las piezas, un grupo de asistentes se acercó. Valeria sintió un tirón en su estómago cuando un par de ojos la miraron, pero decidió avanzar. Comenzó a hablarles no solo sobre su proceso artístico, sino sobre las luchas personales que había enfrentado. Para su sorpresa, sus palabras fluyeron casi de forma natural. Cada historia que compartía funcionaba como una liberación, despojándola de los temores que durante tanto tiempo la habían limitado. Entre los oyentes, se encontraba un hombre mayor, con una presencia que imponía respeto. Su mirada evaluativa no pudo evitar inquietarla, pero mientras terminaba su explicación, algo en su rostro comenzó a cambiar. El hombre se presentó como un reconocido CEO de un estudio de diseño internacional. Valeria sintió un cosquilleo de emoción mezclado con nervios, era un momento que podría significar mucho para su carrera. De forma inesperada, él la interrumpió. Lo que has hecho aquí es especial. Has logrado revelar partes de ti misma que muchos otros no se atreven ni siquiera a tocar. ¿Cómo llegaste a este punto de autenticidad? La pregunta impactó a Valeria. No solo estaba siendo reconocida, sino que estaba siendo invitada a una conversación más profunda. Sintió que esa pregunta la empujaba a una nueva revelación, un nuevo nivel de su proceso creativo que aún no había explorado. No lo sé, dijo a través de un hilo de vulnerabilidad. Es un viaje continuo de aceptar quién soy y lo que quiero expresar. En ese momento, comprendió que la exposición no era solo un final, sino el inicio de un camino hacia un futuro más audaz. Sin embargo, la charla tomó un giro inesperado cuando él le ofreció la oportunidad de ser parte de un nuevo proyecto colaborativo en su empresa. La oferta era tentadora y lo suficientemente intimidante como para que el corazón de Valeria latiera con fuerza. Podía ser la oportunidad que necesitaba para trascender sus limitaciones, pero ¿estaba dispuesta a dar un salto tan grande? Mientras la multitud a su alrededor se desvanecía, Valeria se enfrentó a una decisión crucial que podría cambiar el rumbo de su vida profesional y personal. Las palabras del CEO resonaban en su mente, formando un eco con la experiencia vivida. La posibilidad de un nuevo comienzo contrarrestaba el miedo que nunca desaparecía del todo. La última pregunta flotó en el aire, ¿tomaría el riesgo de abrirse aún más, incluso si significaba exponerse una vez más al juicio? Mientras consideraba su respuesta, la tensión en su interior creció, marcando el final de un capítulo y el comienzo de otro. El momento de la verdad había llegado. Valeria se sintió atrapada entre la emoción y el miedo, como si la oferta del CEO la empujara y la contuviera al mismo tiempo. La posibilidad de un nuevo proyecto empezaba a formar una imagen brillante en su mente, pero la sombra de sus inseguridades amenazaba con oscurecerla. Caminó hacia una esquina del espacio, donde las luces brillantes comenzaban a desdibujarse a su alrededor, buscando un respiro. Mientras se alejaba, recuerdos de su experiencia con Roberto y las dudas que surgían de las críticas pasadas la acechaban. Había sacrificado tanto por su carrera, y sin embargo, había momentos en los que todo lo que había construido parecía volverse frágil. La visita al CEO representaba todo lo que deseaba, pero también todo lo que podía perder. Cualquier decisión tomada desde el miedo es una decisión errónea, recordó. Eran palabras que había escuchado en el taller de un mentor, palabras que se repitieron en su mente cuando se sintió atrapada en su zona de confort. Era momento de cuestionarse, ¿de verdad quería seguir arrastrando el peso de la duda o se atrevería a volar alto? Inspirada por la claridad que traía esa reflexión, Valeria regresó al encuentro con el CEO. Su corazón latía rápidamente, impulsándolo hacia adelante. Estoy lista para hacer este trabajo, dijo con un tono más firme de lo que se sintió en el momento. La decisión no era solo un paso profesional, era un acto de autocredibilidad, un compromiso de enfrentar sus propios miedos. Esta vez no se retiraría. El CEO sonrió, contemplando su respuesta con respeto. Eso es lo que me gusta escuchar. Este proyecto estará lleno de desafíos. Necesitarás poner a prueba no solo tus habilidades como diseñadora, sino también tu capacidad para liderar y construir relaciones. Serás parte de un equipo diverso y deberías sacar lo mejor de cada uno. ¿Estás dispuesta a dejar que esa parte de ti brille? Las palabras resonaron en su interior. Sí, afirmó. Esta vez, el sí estaba cargado de una fuerza renovadora. En ese momento, estaba dispuesta a soltar la versión limitada de sí misma y abrazar la mujer multifacética que estaba comenzando a reconocer. Era momento de aprender, de crecer,
y de confrontar no solo sus talentos, sino también sus debilidades. Durante las próximas semanas, Valeria se sumergió en el trabajo junto al equipo del CEO. Desde el primer día, notó que cada encuentro era un espacio lleno de tensión y dinamismo. Las críticas constructivas eran frecuentes, pero también había un apoyo inesperado de sus compañeros, quienes la animaban a mostrar su autenticidad. Poco a poco, Valeria fue soltando su percepción de que el juicio era un enemigo y comenzó a verlo como un motor de crecimiento. Cada reunión traía desafíos que la sacaban de su zona de confort. A veces, dudaba de su capacidad para liderar, enfrentando el temor de no ser tomada en serio. Pero cada pequeño triunfo también era una oportunidad de reafirmar su valor. Los momentos de nerviosismo se convertían en nuevas lecciones. El manejo de conflictos con sus colaboradores la empujó a ser una mejor comunicadora. El aprendizaje era palpable y el cambio, inevitable. Un día, mientras revisaban una presentación clave, el CEO sorprendió a Valeria. Has hecho un trabajo excepcional. Está claro que has encontrado tu voz única en el diseño. Pero hay algo que quiero discutir contigo. Su tono se tornó serio, y el corazón de Valeria se detuvo por un instante. Hemos estado observando a todos en la empresa y quiero que consideres un rol de mayor responsabilidad. Pero necesito saber si estás dispuesta a comprometerte más allá de lo que has mostrado hasta ahora. El sentimiento que la recorrió fue mezcla de anticipación y miedo. Esa propuesta representaba la posibilidad de dar un gran paso adelante, pero a la vez, era un reto que podría desgastarla. Con el peso de la decisión en sus hombros, Valeria se encontró en una encrucijada. El futuro parecía más prometedor que nunca, pero también requería que se enfrentara a su propia vulnerabilidad. ¿Estaba dispuesta a dar otro salto, exponiéndose a nuevas críticas y a la búsqueda de aún más autenticidad? La respuesta comenzaba a gestarse en su interior. La pregunta latía en su mente: ¿podría ser Valeria la diseñadora que siempre había soñado ser, en cada faceta de su vida? La decisión era inminente, y Valeria sabía que sería fundamental para su viaje. La siguiente etapa no solo definía su carrera, sino también quién se estaba convirtiendo en el camino. Mientras contemplaba las posibilidades que se le presentaban, la tensión se palpaba en el aire, cambiando la dirección de su destino para siempre. Los días posteriores a la propuesta del CEO se sintieron como un torbellino para Valeria. En su mente, cada pensamiento giraba en torno a esa inesperada oportunidad. Era el momento de brillar, pero la presión de aceptar un puesto de mayor responsabilidad también traía consigo la sombra de la autocrítica y el autoescepticismo. A pesar de las palabras alentadoras que había recibido, se encontró cuestionando si realmente estaba lista para ese desafío. Valeria empezó a ver los rudimentos del trabajo de liderazgo en cada reunión. Sus compañeros confiaban en ella, y la dinámica del equipo lograba que las ideas más brillantes emergieran, pero, por dentro, la ansiedad crecía. La voz interna que la había criticado durante años comenzaba a susurrar: ¿y si no puedes manejarlo? ¿Y si te equivoques? Decidida a desactivar esos pensamientos autodestructivos, Valeria buscó maneras de silenciar esa voz. Organizó sesiones de retroalimentación en su equipo, permitiendo que cada miembro hablara sobre sus logros y desafíos. Y, a medida que promovía este ambiente colaborativo, empezó a percibir un cambio en la forma en que se veía a sí misma. La vulnerabilidad que había temido comenzó a transformarse en una fuerza inesperada. No necesitaba tener todas las respuestas, solo debía estar dispuesta a escuchar y aprender de su equipo. El momento clave llegó cuando, en una de esas sesiones, un junior en el equipo le mencionó cómo había inspirado su proceso creativo. Fue un comentario sutil, pero resonó profundamente en su interior. Valeria comprendió que su influencia iba más allá de su habilidad para diseñar, estaba tocando vidas, potenciando la creatividad de otros. Ese reconocimiento la impulsó a abrazar su nuevo rol con valentía. Sin embargo, como si el destino le exigiera más, un complicado proyecto llegó de la nada, un desafío que podía poner a prueba su liderazgo y sus habilidades. El director de marketing requería un nuevo concepto de producto en tiempo récord, y todo el peso recaía sobre los hombros de Valeria. La presión, mezcla de emoción y temor, la llevó a una reunión estratégica en la que debía presentar ideas innovadoras. Sintiéndose frágil pero decidida, comenzó a trabajar en el concepto. Las horas se convertían en días mientras trataba de fusionar ideas de diseño con las necesidades del mercado. En el fondo, una voz seguía cuestionando si podía cumplir con las expectativas, pero esta vez,
también había una voz firme que reiteraba su preparación. Había recorrido un camino y los tropiezos solo habían sido escalones hacia su crecimiento. El día de la presentación, mientras el CEO la miraba atenta, sentía la adrenalina recorriendo su cuerpo. Cada presentación previa había sido un ejercicio de combate personal. Esa mañana, Valeria había decidido que el miedo no la dominaría. A medida que desnudaba su propuesta ante el público, ya no pensaba solo en las críticas. La voz del miedo se atenuó, permitiendo que su pasión y creatividad brillaran como nunca antes. Las reacciones del público eran positivas, pero en el fondo, una pregunta persistía. El CEO, al finalizar la presentación, expresó su admiración, pero añadió: lo que has presentado es impresionante, pero quiero que entiendas que esto es solo el comienzo. Te veré como una potencial líder en la empresa, y eso requerirá de tu voluntad para enfrentarte a mucho más que solo el diseño. Valeria sintió el peso de esas palabras. Cada desafío exitosamente superado la llevaba más cerca de ser la profesional que siempre había aspirado a ser, pero a la vez la llevaba a enfrentar la posibilidad de fallar en el futuro. Sin embargo, cada vez que se desnudaba emocionalmente, daba un paso hacia adelante. Con el impulso de esa experiencia y la adrenalina de la aceptación comenzando a calar en su ser, la ambigüedad del futuro se convirtió en combustible. Las decisiones que debían tomarse empezaron a tomar forma, y Valeria supo que la verdadera prueba no sería solo aceptar el nuevo rol, sino lo que significaría comprometerse a sí misma a un nivel completamente nuevo. En ese momento, mientras las luces del día comenzaban a desvanecerse, una idea que había permanecido guardada en lo más profundo de su mente comenzó a brotar. ¿Cuántas capas más de su propia identidad estaría dispuesta a descubrir en esta nueva etapa? La inquietud la empujó hacia un precipicio, un lugar donde se enfrentaría a la verdad de lo que significa realmente liderar. El siguiente paso no solo versaba sobre adaptarse a un nuevo cargo, sino sobre entender que su verdadero desafío era definir qué tipo de líder quería ser. La luz de la oportunidad se ofrecía ante ella, como un faro en la oscuridad. Pero el camino que elegía era el que definiría su verdadera esencia. Con el desafío a la vista, y la realidad de una nueva etapa insinuándose, Valeria sintió que lo que se acercaba era no solo un cambio laboral, sino una reconfiguración de su ser. Había una verdad latente en la ambición y preparación que la acompañaban, pero también una pregunta que pululaba en su mente: ¿podría ella realmente convertirse en la líder auténtica que soñaba ser, enfrentando las dificultades de autodescubrimiento y aceptación? La presión del nuevo proyecto comenzó a manifestarse de manera palpable en Valeria. Cada mañana, antes de entrar a la oficina, sentía un nudo en el estómago. La adrenalina y el temor se entrelazaban, creando una mezcla que la motivaba a levantarse de la cama pero también la paralizaba en ciertos momentos. Las palabras del CEO resonaban en su mente como un mantra: esto es solo el comienzo. Era una promesa de crecimiento, pero también un recordatorio constante de que la complacencia no era una opción. Valeria dedicó sus días a empaparse del proceso creativo, buscando la esencia de lo que debía emanar su concepto. Se sumergió en la investigación, analizando la competencia y las tendencias del mercado. Pasaba horas en la oficina, a veces incluso más de las que le exigía su trabajo. Sin embargo, con cada nueva idea, la autocrítica llegaba con más fuerza: ¿es lo suficientemente bueno? ¿Realmente estoy aportando valor? Una mañana, mientras revisaba unos gráficos en su escritorio, recibió un mensaje sorpresa de su mentor, Alejandro. Le proponía una reunión para discutir su progreso y darle algunos consejos. Sin pensarlo, Valeria aceptó. En su mente, pensaba que, si podía recibir esa orientación, podría encontrar la claridad que necesitaba. Cuando se encontraron, Valeria expuso sus inquietudes y el avance del proyecto. Alejandro escuchó atentamente, pero luego la interrumpió con un brillo en los ojos. Valeria, lo que más me impresiona de ti es cómo has crecido en poco tiempo. Pero aún te falta un aspecto esencial: no estás liderando, estás sobreviviendo. Sus palabras golpearon a Valeria como un jarro de agua fría. ¿Sobreviviendo?, preguntó, confundida. Alejandro, con calma, continuó: estás intentando cumplir con las expectativas, pero no estás dejando que tu auténtica voz resuene en el proyecto. Es hora de que confíes en ti misma y en lo que puedes ofrecer. Valeria sintió una chispa interna encenderse. Era verdad que había estado preocupada por lo que otros pensarían, en lugar de enfocarse en lo que realmente quería aportar.
La carga de la responsabilidad la había llevado a ocultar su verdadero potencial. A partir de aquel momento, decidida a cambiar su estrategia, decidió que no solo lanzaría ideas, sino que invitaría a su equipo a ser parte del proceso creativo desde un lugar de igualdad. Esa tarde, convocó a una reunión donde invitó a todos a aportar sus propias propuestas al concepto del producto. La sala se llenó de energía, cada miembro del equipo comenzó a hablar y a compartir su visión. Valeria, en un ejercicio deliberado, se mantuvo en un rol de facilitadora y escucha activa. La ansiedad que la había estado atormentando se disipó, transformándose en un impulso de energía positiva. Durante ese proceso, Valeria notó que se sentía más confiada, más fuerte. Cada idea compartida por su equipo la llevaba a pensar de maneras que nunca había considerado. Las dificultades se empezaron a convertir en no más que escalones hacia una colaboración fructífera. Sin embargo, no todo sería sencillo. A medida que se acercaba la fecha de entrega, surgieron diferencias de opinión que estaban cargadas de tensión. Un miembro del equipo, David, sugirió un enfoque radicalmente distinto al que Valeria había esbozado. En lugar de descartar sus ideas rápidamente, Valeria sintió el impulso de abrir un espacio para el debate. Esa decisión, de prestar atención a voces que antes consideraba disruptivas, la llevó al descubrimiento de nuevas dimensiones del proyecto. El día de la presentación del nuevo concepto, Valeria se dio cuenta de que no era solo su propuesta lo que estaban viendo, sino un reflejo del trabajo colectivo de todo su equipo. Al hablar ante el CEO y los directores de la compañía, se sintió más fuerte que nunca. Las viejas dudas estaban allí, pero esta vez no tenían control sobre ella, eran solo ecos lejanos de una Valeria que estaba en pleno proceso de transformación. Cuando terminó la presentación, los aplausos fueron ensordecedores. Valeria se dio cuenta de que el verdadero triunfo no solo radicaba en el reconocimiento externo, sino en el viaje interno que había recorrido. Todo lo que había enfrentado estaba forjando la líder que aspiraba a ser. No obstante, una nueva incertidumbre la acompañaba, pues sabía que su evolución apenas había comenzado. Mientras reflexionaba sobre el tumultuoso camino que estaba tomando, una idea surgió en su mente: el liderazgo no solo implica guiar a otros, sino también ser guiada en el camino hacia el autodescubrimiento. Lo que pronto se presentó ante ella como un nuevo desafío era comprender cómo equilibrar la autenticidad con las expectativas de una organización en constante cambio. Su mente bullía de ideas y ansias, pero también había una cruda realidad que la enfrentaba. Valeria se sentía en la cúspide de un cambio monumental, un nuevo ciclo de aprendizaje personal la aguardaba. Con la presión del éxito que brillaba como un faro en la distancia, su corazón latía en anticipación ante lo que vendría. Porque sabía que el verdadero reto se encontraba no solo en ser vista como líder, sino en aceptar que cada decisión que tomaba la acercaba más a la esencia de su ser. Al cerrar aquel día, con la luz del crepúsculo iluminando la realidad por venir, aún había una pregunta latente: ¿podría afrontar los nuevos desafíos que vendrían sin perder de vista quién era realmente en el proceso? Sin saber cómo lo haría, Valeria se sentía dispuesta a explorar las profundidades de su liderazgo, lista para desterrar el miedo y abrazar la transformación que aguardaba. Valeria despertó esa mañana con una sensación de inquietud. No era la presión habitual del trabajo, sino una urgencia más profunda, como si un nuevo amanecer la llamara a cruzar fronteras personales que había mantenido cerradas. Decidida a no dejar que la duda interrumpiera su progreso, se levantó con un propósito renovado. Sabía que debía acoger el cambio con los brazos abiertos, así que se preparó mentalmente para el día. Al llegar a la oficina, decidió instaurar una nueva rutina. En lugar de lanzarse inmediatamente al trabajo, se sentó en el rincón de la sala común y reflexionó sobre su liderazgo. Hizo una lista de cualidades que admiraba en otros líderes e identificó aquellas que había empezado a desarrollar en sí misma. No podía evadir la necesidad de ser honesta, el miedo seguía acechando, pero también lo hacía una creciente autoconfianza. Valeria se comprometió a practicar un nuevo enfoque ese día. Quería convicciones firmes y decisiones audaces. Durante la reunión semanal con su equipo, tomó la palabra y les planteó un desafío: hoy, no solo discutiremos el trabajo que hemos hecho, sino que llenaremos esta sala de ideas revolucionarias. Quiero que cada uno de ustedes comparta un concepto arriesgado para el proyecto, sin límites. La respuesta fue inmediata, los rostros de su equipo reflejaban sorpresa y entusiasmo ante la liberación de la creatividad. Las ideas fluyeron como un río. Valeria sintió que cada propuesta animaba su propia voz interior, una voz que había estado callada por mucho tiempo.
Empezaron a formarse estrategias más integradas, y la antigua versión de Valeria, atemorizada y poco proactiva, comenzó a desvanecerse. A medida que avanzaba la tarde, la conexión con su equipo se fue intensificando, creando un ambiente de confianza que representaba el verdadero espíritu colaborativo. Sin embargo, a medida que la euforia de la sesión creativa disminuía, Valeria se encontró ante una decisión crucial. María, una voz fuerte dentro del equipo, propuso algo radical: cambiar completamente la dirección del proyecto. Valeria sintió un torbellino interno. La propuesta podría ser transformadora, pero también podría desviarlos de la meta original. ¿Podía permitirse arriesgar lo construido? La presión latente de la responsabilidad apretaba, recrudeciendo la batalla dentro de ella. Valeria, reconociendo la energía que había surgido, tomó una decisión que razonaba como líder, pero que al mismo tiempo resonaba con su deseo de autenticidad. Vamos a explorar esta idea, pero la evaluaremos desde todos los ángulos. Trabajaremos en grupos para definir sus implicaciones. Esa decisión no solo desafió a su equipo, sino que también desafió a Valeria misma. La relación entre temor y valentía había cambiado, ahora se sentía en control, impulsada por el deseo colectivo de crear. Las horas siguientes fueron una mezcla de análisis y debate, donde emergieron detalles inesperados y posibles obstáculos que antes no habían considerado. Al final del día, aunque el trabajo aún estaba lejos de concluirse, Valeria sintió que estaba construyendo algo más allá del proyecto, estaba cultivando un sentido de comunidad entre su equipo, el tipo que la haría destacar como líder. Al salir de la oficina, Valeria sintió una mezcla de agotamiento y euforia. Su mente vibraba con las ideas de su equipo mientras un pensamiento la acosaba: esta vez no podría ocultarse, tendría que abrazar su liderazgo con la misma pasión y coraje que había alentado a otros a mostrar. Se preguntaba a dónde la conduciría ese nuevo camino. Esa noche, mientras revisaba las notas de la reunión, recibió un mensaje de Alejandro. Valeria, he notado cambios en tu enfoque reciente. Te invito a un seminario sobre liderazgo transformativo la próxima semana. Podrías encontrarlo revelador. Primero sintió gratitud, pero pronto la inquietud volvió a ella, más intensa. ¿Qué lecciones le esperaba en ese seminario? Podría ser que había más capas en su propio liderazgo que aún no había descubierto. Valeria se dejó llevar por la anticipación. No tenía idea de que aquel evento desataría una serie de acontecimientos que pondrían a prueba su crecimiento personal y profesional de maneras que jamás había imaginado. El horizonte se oscurecía con desafíos desconocidos, pero en su interior, una llama brillaba cada vez más intensa. Valeria llegó al seminario con la mente abierta y una expectativa renovada. Cada paso hacia la sala principal era un recordatorio del compromiso que había asumido con su crecimiento personal y profesional. La atmósfera estaba cargada de energía transformadora, con líderes emergentes y experimentados listos para compartir sus perspectivas. Sin embargo, en el fondo, Valeria aún llevaba consigo el temor a defraudar las expectativas impuestas. Durante las sesiones, escuchó historias inspiradoras de aquellos que habían enfrentado desafíos similares. Cada relato la resonaba profundamente, mientras sus inseguridades se desvanecían al ver la fragilidad humana que compartían. Era revigorante darse cuenta de que el éxito no era exclusivo de unos pocos, a menudo estaba sembrado de tropiezos y aprendizajes. En la interacción con otros asistentes, se dio cuenta de que la conexión se forjaba en la vulnerabilidad compartida. La última charla del seminario se centró en el concepto de liderazgo auténtico. El ponente hablaba de la importancia de permanecer fiel a uno mismo y utilizar las experiencias personales como catalizadores para inspirar el cambio. Las palabras resonaron en el corazón de Valeria como el eco de un mensaje que necesitaba escuchar: no se trata de ser perfecta, se trata de ser real. Al regresar a casa, sintió que una chispa de luz había encendido su interior. Los miedos que una vez la asediaron parecía que se volvían menos significativos. La firmeza de su voz en el trabajo, su voluntad de liderar su equipo, ya no se basaban en lo que otros pudieran pensar, ahora emanaban de su deseo de crecimiento y autenticidad. Esa noche se sentó con su cuaderno y anotó las reflexiones del seminario, así como un nuevo mantra que afirmaría cada día: soy suficiente. Con ese nuevo enfoque, Valeria volvió al trabajo. Se sentó con su equipo para revisar las ideas que habían surgido antes del seminario. En lugar de dictar lo que consideraba correcto, preguntó cómo cada uno sentía el rumbo del proyecto. Al compartir su proceso de autodescubrimiento, la respuesta fue abrumadora.
sus colegas la rodearon con apoyo, listos para escuchar y participar en la creación de una visión conjunta. Fue un momento poderoso, un verdadero cambio de paradigma. A medida que avanzaban en la creación del nuevo concepto, el proyecto comenzó a tomar fuerza. Valeria sintió que su liderazgo estaba en un nuevo nivel, donde no solo se trataba de cumplir objetivos, sino de inspirar a otros a contribuir creativamente. Las diferencias discutidas anteriormente ahora se convirtieron en oportunidades de crecimiento y nuevas perspectivas. La construcción de un espacio seguro para la colaboración elevó a todo el equipo, transformando sus dinámicas hacia una colaboración genuina. Días después, Valeria fue notificada de que su proyecto había sido aprobado para su presentación ante los directivos de la compañía. La noticia la llenó de orgullo, pero también de ansiedad. Sin embargo, esta vez sabía que tenía a su equipo para respaldarla. En la reunión previa a la presentación, invitó a cada miembro a contribuir con su perspectiva, asegurando que todos se sintieran parte del esfuerzo colectivo. No solo era su proyecto, era el reflejo de un esfuerzo conjunto y auténtico. El día de la presentación, Valeria se sintió cómoda mientras comenzaba a hablar. Cada diapositiva mostraba no solo el trabajo en sí, sino también las historias y los sueños de su equipo. Cuando terminó, los aplausos resonaron en la sala, pero lo más importante fue el reconocimiento en las miradas de sus compañeros, se sentían vistos y validados en su esfuerzo conjunto. Los directivos quedaron impresionados por la autenticidad del proyecto. Durante la discusión, el CEO elogió no solo el resultado final, sino también la habilidad de Valeria para guiar a su equipo. Has logrado crear algo que no solo es visualmente atractivo, sino que está impregnado de un profundo sentido de comunidad. Has demostrado que el verdadero liderazgo se encuentra en el poder de escuchar y empoderar. Esa validación fue lo que Valeria había estado buscando, no en forma de aplauso, sino en el reconocimiento del impacto que había logrado. La confianza en sus habilidades se solidificó, y esa tarde comprendió que había cruzado una frontera que parecía inalcanzable. De vuelta en casa, mientras se sentaba frente a su espejo, Valeria se vio reflejada como nunca antes. No era solo una madre, una trabajadora o una diseñadora. Era una líder comprometida con su verdadero ser, lista para enfrentar futuras adversidades. Se dio cuenta de que el camino aún tenía kilómetros por recorrer, pero estaba preparada para enfrentarlos uno a uno, con cada paso aún más cerca de su verdadero yo. El proceso, aunque agotador, le había enseñado que el viaje nunca se detenía, que el aprender y crecer era una constante. Con el corazón lleno de gratitud, decidió que seguiría buscando espacios donde pudiera inspirar a otros y, a su vez, seguiría siendo alimentada por sus historias y contribuciones. Valeria tomó una decisión final, quería compartir su experiencia con otras mujeres que, como ella alguna vez, se sentían perdidas en su camino. Así nació la idea de un grupo de mentoría donde podría ayudar a otras a descubrir su voz y construir su camino. No importaba la magnitud, lo que contaba era el impacto real. Era el momento de transformarse en agente de cambio, no solo para su propia vida, sino también para las vidas de las mujeres que lucharían por sus sueños. Con un nuevo propósito nace en ella, Valeria no solo se convertiría en la líder que siempre había querido ser, sino en una luz que guiaría a otras a descubrir su propio potencial. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y marcar la diferencia. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.